Buenas y bienvenidos. Hoy estamos en el episodio número 90 de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo estás, John? Número 90 se, Sí, se dice, se dice rápido, pero es bastante lo que hemos tratado de compartir, nuestras experiencias, por supuesto, nuestros clientes, y obviamente siempre en busca de la noticia, en búsqueda de la mejor forma de inversión. Nosotros como una consultora de negocios siempre tratamos de unir a las partes, interpretar las noticias que por supuesto financieras están en boga y hoy vamos a conversar de una de ellas. totalmente. Ya estamos en postmundial, ¿no? Se acabó el mundial, campeón España, y bueno, ya pasamos página. Correcto, ya ahora hay que ver cómo esta inversión también funcionó en las ciudades que fueron sedes del Mundial y cómo hacer la repercusión económica post mundial de todas estas inversiones que se hicieron. Sí, bueno, en el podcast de hoy lo que queremos tocar es un tema que salió hace unos días, ¿no? Una noticia donde dice que Miami es más cara que Nueva York, ¿no? Y nosotros vamos a hablar aquí sobre datos que a lo mejor no han tocado en otros podcasts o en otras entrevistas o en otras noticias que hemos visto, que son relevantes o son importantes desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Sí, obviamente cuando tú escuchas esta noticia, inmediatamente va una idea a tu cabeza y dices, Manhattan ya no es la ciudad más cara de los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son la data? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la forma que ellos pudieron hacer la métrica para poder calificar esta diferencia que la ciudad de Miami o Florida es más costosa que Nueva York? Sí, cuando uno lee esta noticia, Ángel, uno piensa, bueno, ¿será que Brickell ahora es más caro que la Quinta Avenida de Nueva York? Puede ser, no te puedo decir, porque bueno, Brickell, como parte de Miami es una de las zonas que más comercio tiene, ¿no? Y afluencia de gente. Está el centro comercial, que es uno de los más nuevos, y siempre está full, siempre hay mucho comercio, mucho negocio, ¿no? Pero yo pienso que la realidad puede estar más allá. También la forma de los cuales ellos sacaron estos datos no son totalmente honestos, si le puedo decir, ¿no? Son como un poquito tendenciosos a colocar la ciudad de Nueva York más económica para hacer negocios sobre Miami, ¿no? Sí, también es como el círculo donde ellos determinan la parte económica, porque obviamente cuando uno piensa en Miami, pensamos en Brickell, pensamos en Miami Beach, pensamos en Coral Gables, pensamos en Coconut Grove, pero obviamente la Florida tiene una gran variedad de ciudades y el valor y el costo varía cuando comparamos con Nueva York, que por supuesto en el centro de Nueva York es muy costoso y esa métrica que ellos trataron de establecer para poder terminar esta diferencia, ¿no? Sí, vamos a leer un poco lo que dice la noticia, ¿no? Según el índice del oficial del Buró de Análisis Económico, el área metropolitana de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach registró un nivel general de precios ligeramente superior al área metropolitana de New York, Newark y New Jersey, ¿no? Y esto es la primera vez que eso ocurre. Por eso que los titulares explotan, sobre todo aquellos que buscan que, que esa parte de la inversión vaya a Nueva York, ¿no? También, que hay como una competencia entre ciudades, ¿no? Sí, acuérdate que también hubo un cambio muy radical posto a la pandemia. Hubo muchas personas que emigraron de Nueva York hacia la Florida y Nueva York empezó a perder ese auge económico y me imagino que parte de esta noticia, como tú comentas, es tratar de desbalancear o buscar una forma de inclinar la inversión más hacia Nueva York que hacia la Florida. Tú tocas un punto importante que fue la pandemia. Perdón. Durante la pandemia, yo me acuerdo que New York fue una de las ciudades que más sufrió. Las personas de New York viven un poco más pegadas entre sí porque son ciudades que son hacia arriba, ¿no? Son verticales. No son, aunque también si tú vas al área de Brickell, por supuesto, Downtown, Miami, todo es vertical, pero Miami tiene muchas zonas que tú comentabas ahorita, Coral Gables, Coconut Grove, que no son verticales, que son más horizontales. En New York, yo pienso que por eso sufrió mucho con la pandemia. Yo me acuerdo ver videos de la pandemia terribles sobre Nueva York, que ya eso aceleró lo que muchas personas tenían como plan, que era salir de Nueva York en esa época. Sí, acuérdate que hubo una restricción muy fuerte por el COVID en la ciudad de Nueva York y las personas no podían salir, no Sí, podían salir de sus viviendas. Entonces también
eso fue un motivo Que por en cual Miami no fue así, no, fue un poco más abierto un poco bastante más abierto. y cabe acotar que no solamente vinieron gente de Nueva York, también vino gente de Illinois, vinieron gente de California, California, sí, de muchísimo. muchas ciudades, vinieron a Miami porque era un poco más flexible lo que era la parte, del COVID, y eso también trajo como consecuencia que las propiedades subieron, obviamente hubo más demanda de busca de propiedades, entonces eso, la oferta y la demanda trae como consecuencia que el valor de las propiedades subieron, los seguros subieron. Esas condiciones también hubo una burbuja que se creó en esa época, trayendo inversionistas de otras partes, de otras ciudades que por supuesto eran más costosas que la Florida. Y cuando vivías en Nueva York, lo que comprabas en un piso en la Quinta Avenida, podías comprar una casa. Entonces, obviamente, Exacto. esa diferencia fue algo que fue notable, ¿no? En los costos. También está el tema que vamos a tocar hoy, que es el de el impuesto, ¿no? Sí, por supuesto, los impuestos en la Florida se pagan solamente federales. Es mucho mejor after eh, tax, ¿no? entonces, en Nueva York es federales y estatales, entonces eso trae como consecuencia un valor de incremento, pero hay que sincerarse, no es solamente el valor de las propiedades que haya incrementado. Nueva York sigue siendo el transporte más costoso, sigue siendo la vivienda la comida más costosa, sigue siendo Restaurantes de clase top tops son son más mucho más costosos. costosos. Obviamente, Nueva York todavía tiene una exclusividad en ser punta en una ciudad costosa, pero obviamente este índice que hicieron de unas pequeñas ciudades trajo esta noticia que trajo la alarma de que Nueva York es más económico que Miami, pero si eso fuera así, las grandes corporaciones no se mudaran a la Florida y montaran su headquarter aquí en la ciudad de Florida, que está sucediendo y actualmente pasa. Eso, ellos hicieron un estudio financiero, hicieron un análisis económico para poder determinar cuál de las dos ciudades para poder desarrollar su modelo de negocio era más rentable. Totalmente. Florida protege constitucionalmente a las personas naturales del impuesto estatal sobre la renta, cosa que Nueva York sí aplica, ¿no? En la renta individual. Mantiene tablas oficiales inclusive de impuestos estatales y de la ciudad. Eso es muy diferencial, especialmente y importante para dueños de negocios, ejecutivos y operadores de franquicias y multifranquicias, que es a lo que nosotros nos dedicamos y a perfiles de altos ingresos. Es muy importante porque estamos hablando de millones de dólares en ahorros, ¿no? Otro punto, John, es obviamente cuando los negocios quieren pasar a otra figura, quieren convertirse en franquicias, ya no son negocios sencillos que trabajan bajo figuras Escalar, ¿no? de escalar a otro nivel. Cuando aplicas o presentas al Sales Business Opportunity o vas a aplicar un modelo de franquicia y te van a aprobar un documento que es el FDD, todas las franquicias deben tener este documento. Cuando aplicas a ese documento, la ciudad o Miami o Florida es mucho más flexible, los tiempos son mucho más rápidos de aprobación. En Nueva York puedes pasar 4, 5, 6 meses para obtener esa licencia, lo cual es aquí puedes pasar 3 semanas o un mes. Entonces, ese tiempo también económicamente es sustancialmente importante para las inversiones. Totalmente. Tú hablabas de las empresas y las empresas buscan también, aparte de los impuestos, aparte de la rapidez de hacer negocios, que ya los había mencionado, también busca el talento, la calidad de vida, el clima es importante, ¿no? Lo hablamos ayer, ¿no? El tema del clima, cuando estamos analizando este podcast, el tema del clima es muy importante, ¿no? Yo puede hacer mucho frío. Sí, obviamente tiene todas las temporadas y es muy bonito, pero también es muy radical. La ciudad de Miami o Florida tiene sol de los 355 días, creo que son 2 días que hace frío aquí nada más. 265 días. Sí. Pero en Nueva York sí hay temperaturas muy fuertes y obviamente vivir y no acostumbrarse a ese tipo de clima es un punto también importante para desarrollar negocios, porque sucede mucho que cuando tú tienes un negocio, vamos a la parte de comida, a la parte gastronómica, Ajá. si llueve o hay temperaturas muy frías, la gente no sale de su casa, no compra la comida, no sale a los comercios, se quedan dentro de su casa por las altas temperaturas, pero cuando las temperaturas son normalmente constantes o igual, eso obviamente
mejora el comercio. Tan sencillo, un restaurante cuando llueve entran menos personas. Entonces imagínate una nevada que puede durar semanas en Nueva York, eso también debilita el negocio. Totalmente, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a otro dato que es importante, que es la vivienda, ¿no? Nueva York o New York sigue siendo más cara en vivienda, ¿no? Y también hay que ser precisos en eso, ¿no? Sí, lo que estamos hablando, la forma, vamos, ¿por qué no nos comentas, John, cómo ellos determinaron esa estadística? ¿Qué ciudades tomaron como referencia, no? Bueno, en renta, en New York sigue estando por encima de Miami. Esto es según Realtor.com, ¿no? Que reportó que para junio del 2026 una renta media en New York puede estar entre 2.968, 3.000, ¿no? Estamos hablando de New York, Newark y New Jersey, Ujú. contra Miami, que está en 2.277, Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, ¿no? Entonces ahí vemos todavía que Nueva York es más alto. Sí, totalmente. Y cuando nosotros que nos dedicamos a buscar negocios en la parte de consultoría, cuando alguien está buscando un negocio y presenta el negocio para montarlo en Nueva York y pregunta entre Nueva York y Florida, obviamente siempre Nueva York es mucho más costoso poder estructurar ese modelo de negocio que estructurarlo en la Florida. Totalmente. Otro dato es que el precio listado de vivienda, New York, también aparece más alto, ¿no? Estamos hablando de unos $792.000 en junio del 2026 contra 499.000 en Miami. Es decir, para vivienda de mercado, New York sigue siendo más alto o supera a Miami, ¿no? En esto que es también muy, muy importante, el costo de la vivienda, ¿no? Sí, obviamente, hablamos de una noticia que trae controversia, pero siempre hay que basar la información en números, siempre basar la información en este tipo de noticias que traen esta inquietud, pero hay que sopesarlo con el valor de la vivienda, con el valor de la alimentación, con el valor de los servicios, con la practicidad o la rapidez de poder montar un negocio de una ciudad a la otra. Obviamente que Nueva York sigue siendo una ciudad muy imponente, muy importante para cualquier tipo de negocio. No estamos diciendo que No no lo soy, es. sí, sí es. Es obviamente que por supuesto es la cuna financiera y es muy importante para este país, ciudades con ese poder financiero, pero obviamente este tipo de noticias trae esa figura de decir, bueno, entonces me voy a vivir a Nueva York mejor porque es más económico que vivir aquí en Miami. No creo que eso sea así, pero obviamente para eso estamos. La idea es tratar de darle la información y este mismo tipo de análisis que nosotros estamos haciendo en estas noticias es el tipo de análisis que nosotros como consultoría también hacemos cuando tenemos un negocio o nos presentan un negocio. Siempre tratamos de ponderar y valorar todas las opciones. También Miami ha ido creciendo porque es una ciudad que está también muy de moda, no solo para el tema de inversión, sino para el tema de eventos, para el tema de infraestructura. También muchas, como ya tú lo comentaste, muchas compañías están viniendo. Eso atrae también otro tipo de público. Lo que quiero decir con esto es que Miami hace unos años atrás, 15 años, de repente, era turismo, nada más. Y ya no lo es. Ahorita es una ciudad que representa todo, ¿no? Desde turismo, compañías, viviendas, familia, infraestructura, inclusive, ¿no? Estamos hablando de una ciudad súper completa para hacer negocios y eso es muy importante a la hora de tú abrir tu franquicia aquí en los Estados Unidos, ¿no? Porque también tienes te aprovechas, ¿no? De ese boom. Sí. Y también quiero tomar un punto importante ya que terminó el Mundial, es la final. Ahí tienes una referencia. La final del Mundial se hizo en Nueva York. Las Exacto. entradas valían entre 10 a 15 mil dólares y obviamente el poder adquisitivo de las personas que viven en Nueva York tenían mayor posibilidad de adquirir ese tipo de entradas, de hacerlo en otro tipo de ciudad. Entonces, obviamente ahí es importante también recalcar que Nueva York es una ciudad principal financiera, maneja mucho dinero, pero obviamente es una ciudad costosa. Es un buen punto el que tú acabas de decir, ¿no? La final bueno, que tú dices que muchas personas se molestan cuando tú dices que es Nueva York, porque eso es New Jersey en realidad, pero es lo mismo, ¿no? Sí. También otro tema importante, otro punto que no quiero dejar pasar, es que también muchos headquarters vienen a Miami a abrir oficinas corporativas grandes y a su vez abren
pequeñas oficinas o sedes en otras ciudades que están muy interesantes, por lo menos está en Orlando. En Orlando hay una ciudad que a mí me encanta que se llama Lake Nona, que es una ciudad médica espectacular con un crecimiento increíble. Tiene todo para triunfar, ¿no? Y es el momento también de poder llegar y abrir un negocio ahí, porque es llegar y no es llegar cuando ya estás todo armado, sino que estar ahí, ¿no? Ya. También Tampa es otra de las ciudades que tiene un crecimiento increíble, Jacksonville, Fort Myers, ¿no? Naples, inclusive, que nosotros que estamos a 2 horas de Naples y hemos ido regularmente porque las playas son muy buenas, también vemos un crecimiento que ya no es solo turismo. Sí, bueno, tenemos una franquicia que nosotros está en nuestro portafolio, que es Ocean Furniture, y Ah, una sí. franquicia que se montó en Fort Myers. Y el crecimiento de la franquicia fue espectacular, el rendimiento fue muy rápido, la recuperación fue, ustedes lo pueden ver en una de nuestras eh, testimonios que tenemos a los que adquirieron la franquicia, que el tiempo de recuperación fue récord. Y es una ciudad, como tú comentas, está en crecimiento, está en desarrollo, ellos venden muebles, obviamente la parte de viviendas está creciendo muy grande y eso es una de las opciones que siempre le hacemos llegar a nuestros inversionistas que acuden a nosotros como consultoría, que hay opciones de ciudades emergentes, ciudades que están en crecimiento, que como tú comentas, no está todo hecho, sino está por hacer y es el momento indicado para invertir. Totalmente. Y tocabas un punto importantísimo con la franquicia de Ocean Furniture, que ellos tienen su sede, su headquarter en Tampa, tienen tiendas en Orlando, tienen tiendas en Fort Myers, que es la que acabas de mencionar, pero ellos no han tocado Miami. Sí. Ellos no han tocado Miami, le va increíblemente bien. Es una de las franquicias con mayor proyección y unos números demostrables que son increíblemente non-profit, súper bueno. Y ellos todavía no han abierto, están buscando ya para abrir en Miami, que seguramente lo van a lograr pronto, pero para que tú veas, no hace falta, no hizo falta ellos entrar directamente aquí en el mercado, sino que pudieron hacer mercado en otras ciudades que son bastante interesantes para hacer negocios, ¿no? Sí, no leyeron la noticia de Miami y Nueva York, sino fueron directamente a una expansión distinta. Es Fue una un expansión buen tema. distinta, es una expansión como que de Tampa hacia Miami, y la mayoría de los headquarters lo que hacen es abrir Miami y ir hacia otras ciudades, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, eh, el titular era cierto, Ángel, sí y no. Sí, es una, depende del punto de vista y la data de dónde lo estés tomando para determinarlo. Son dos excelentes ciudades para invertir. Obviamente cada una tiene su modalidad, su tiempo. Hay algunas ciudades que son mucho más flexibles, Florida es mucho más fácil, Nueva York es un poquito más complejo, pero obviamente va a depender mucho de tu capital. Sigo pensando que todavía la Florida es más económica que Nueva York, pero obviamente depende del punto que lo estés observando, ¿no? Totalmente. Acuérdense que la transformación trae oportunidades, donde algunos ven costos, otros encuentran mercados, donde algunos ven competencia, otros encuentran demanda. Y para abrir en una franquicia en los Estados Unidos, está tu franquicia USA, que tenemos muchos años de experiencia y podemos ayudarte a hacerlo de forma correcta y con toda la documentación necesaria. Hasta luego, nos vemos en el próximo podcast. Bye.